Nos vamos a referir a las asociaciones civiles conforme las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, destacando algunos aspectos más relevantes. La importancia radica no solo en conocer en particular este tipo de entidades jurídicas, sino que esta estructura, esta manera de encarar el derecho para poder tener el nacimiento, la constitución, el objeto, la forma de gobierno, después se repite más o menos a lo largo de las distintas personas jurídicas que podemos ir analizando. Así que es una base importante porque después muchas veces es ir a la especificidad de cada una de las entidades jurídicas que estemos analizando. Hablando del objeto, claramente nos obliga la ley a que no pueden ser contrarios al interés general o al bien común, y el interés general se interpreta dentro del respeto de las diversas identidades, creencias y tradiciones que sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas, que no vulneren valores constitucionales. Insistimos que no puede perseguir una finalidad de lucro ni para sus miembros o terceros. Esta es una de las características propias que hacen a la asociación civil. La forma, en su acto constitutivo, es decir, bajo qué instrumento debe llevarse a cabo, claramente la ley dice que tiene que ser bajo un instrumento público. Y también en este tipo de actos que llevamos a cabo bajo esta modalidad, la propia ley, es decir, el Código Civil, nos indica en otra parte de su ordenamiento cuáles son los requisitos para que un instrumento tenga ese valor de instrumento público. También es claro en este sentido el artículo del código cuando dice que requiere de una autorización estatal para funcionar. Entonces acá tenemos los dos esquemas. Hay un conjunto de personas que mediante esta modalidad se nuclean y conforman una entidad como es una asociación civil. El instrumento tiene que ser un instrumento público, pero fíjense que con eso no alcanza, sino que para poder funcionar el Estado interviene y las controla y las autoriza. En el interín, es decir, desde el momento de la constitución hasta el de la autorización, esa entidad puede funcionar, pero no como una asociación civil, sino como una simple asociación. Es claro el artículo 170 que nos da todo un catálogo acerca de los elementos indispensables que requiere al momento de la constitución de la asociación civil. Podemos observar que vamos a encontrar conceptos que ya hemos analizado en presentaciones anteriores. Fundamentalmente se requiere que individualicemos a cada uno de los que van a llevar a cabo el acto constitutivo mediante la identificación pertinente, su nombre, domicilios, sus documentos de identidad. Y acá empieza los atributos que debe tener. Ya hablamos del nombre con el adaltamiento, que ha sido tratamiento ya de presentaciones anteriores, del objeto dábamos cuenta al inicio, el domicilio social como la sede que tiene la entidad, la duración de la misma, y recuerdan que ya hablábamos acerca de los límites, pero que la ley autoriza que tenga una duración ilimitada. Las causales de disolución, que deberían ser claras, concretas, y los mecanismos que se requieren para llevar a cabo también este tipo de extinción de la persona jurídica. Por otro lado, ya cuando hablamos en patrimonio, es cuál es el patrimonio inicial con el que cuenta esa asociación, el valor de las cuotas, el valor que se le asigna a ese aporte inicial, y después en estos dos esquemas, si se le ha transferido a esta persona que tiene una entidad autónoma, independiente, en modo de propiedad, de dominio, y si no, bajo la modalidad del uso y goce. Sobre estos dos aspectos vamos a tratar en unidades anteriores, así que por ahora simplemente que nos quedemos con estos conceptos, fundamentalmente es cómo se va constituyendo el patrimonio de la entidad. Por otra parte, es claro que en la pieza que se conforme para constituir la entidad,
se dé cuenta de cómo va a ser administrada, cómo son las reglas que rigen este aspecto y fundamentalmente también en lo que hace a su gobierno y representación por parte de los miembros de esa entidad jurídica que estamos creando. Continúa entonces el propio artículo aludiendo a cómo va a ser el ejercicio económico, las fechas que deben poner de inicio y cierre de cada uno de los ejercicios. Si hay distintas categorías de asociados, también se debe poner, se debe constar, y fundamentalmente una vez que hemos hecho esta distinción, no necesariamente estamos obligados a hacerla, pero para el caso que los que constituyen la entidad vean diversas categorías de socios, claramente sí tienen que estar cuáles son los derechos y las obligaciones que cada una de estas categorías tiene. De la misma manera, eh, toda admisión, todo régimen de renuncia, el esquema sancionatorio entre los miembros de esa entidad y como la exclusión que hace a los asociados, debe estar sus reglas claramente establecidas al momento de crear la entidad. Fundamentalmente después ya habíamos dado cuenta, pero cuáles van a ser los órganos de gobierno, de administración y representación, y ahí da una serie de indicativos, una comisión directiva, las asambleas, cómo van a ser fiscalizadas y las funciones que tiene cada uno de estos. Y fundamentalmente después nos está indicando eh, el acta constitutiva en aquellos requisitos que deben tener, cuál va a ser el procedimiento de liquidación, circunstancia que también ha sido mencionada en presentaciones anteriores. Y acá hay un dato muy particular que hace estas entidades, que es si se ha liquidado y ha quedado un remanente, un sobrante, ese patrimonio puede pasar a una entidad de bien común pública o privada de características similares a la asociación civil. Entonces, fíjense, una entidad, uno de sus atributos era tener un patrimonio. Se puede llegar a la finalización, entonces puede crear un patrimonio remanente y en el día que se constituye, en el acta constitutiva, en su estatuto, debe tener prevista entonces la manera que puede ser atribuida a una entidad distinta este patrimonio remanente. Cuando ya nos metemos en el plano de la administración, los integrantes de la comisión directiva deben ser socios, el propio estatuto debe establecer y los cargos que deben ocuparse, cuáles son las funciones cada una, las distintas competencias, y cuando estamos hablando de entidades como puede ser la asamblea o los consejos directivos, le va dando a cada una de ellas los límites de su accionar, es decir, en tanto y en cuanto a aquellas cosas que sí deben llevar a cabo por determinados cuerpos, en este caso puede ser la asamblea o el consejo directivo, y cuáles son los límites a sus competencias. Esto es importante porque puede haber un juego de poderes, de balances y de contrapesos que la propia entidad para que se gobierne de manera democrática puede establecer claramente al momento de constituirla y llevarla a cabo en sus estatutos. Aludíamos también que es importante y es necesario que vean cómo se fiscaliza y ahí la figura que aparece es la de los revisores de cuentas, que la ley admite que sean uno o varios, depende del estatuto, y fíjense que este tipo de comisión revisora de cuentas, cuando la entidad ya tiene un volumen en su giro, es decir, en sus socios, le obliga a tener esta comisión revisora. Es decir, acá podemos tener una enseñanza. Nosotros vamos a advertir a lo largo del curso que a medida que las entidades van teniendo un volumen en su giro, una complejidad en su organización, la ley le va pidiendo también estructuras más complejas para que esas finalidades sean llevadas a cabo. Acá hay un ejemplo claro de este criterio general que va adoptando el legislador y que se repite después en distintas normas especiales, como puede ser el campo societario. Ya habíamos dado cuenta que para constituirla no bastaba nada más que
que la voluntad de los asociados, sino también la autorización estatal para funcionar. Y en este caso claramente lo pone la norma, entonces no solo es al momento de constituir y de autorizarla, sino que después tiene un contralor regular que año a año hay que ir presentando las informaciones y una vez que se aprueban sus balances, también esa información se somete al contralor de la entidad estatal. Esto se divide en cada una de las jurisdicciones. Nosotros tenemos que tener presente que vivimos en un modelo federal de organización, entonces en cada provincia se va organizando esta agencia que tiene como misión las autorizaciones, el contralor, la fiscalización, no solo en lo que hace a este aspecto de su balance patrimonial, sino también lo que se llama memoria y que es un poco el cumplimiento de los objetivos, de las finalidades y que las decisiones se han tomado conforme a estas directivas generales que veíamos en sus objetos y en cumplimiento acabado y preciso de la legislación vigente. Por último, estamos aludiendo a los criterios de responsabilidad. Ya veíamos que una persona jurídica se puede constituir y se puede extinguir, y la ley les está exigiendo que al momento de la extinción es necesario que a los directivos, a quien tenían la responsabilidad de gobierno de la entidad, se le apruebe su gestión y claramente después no admite la ley, es decir, que aún, aunque sus asociados puedan haber aprobado la gestión, la responsabilidad no se le extingue si han infraccionado a la ley o si en la asamblea hubo oposición por parte de un número y en este caso está dando un porcentaje que no puede ser inferior al 10% de los que tienen derecho a voto. Fíjense que acá vuelve a aparecer aquellas categorías que habíamos visto al inicio. Está pidiendo no solo socios, sino que tengan derecho a voto y una mayoría calificada para no extinguir la responsabilidad de los directivos al momento de extinción de la persona jurídica asociación civil. Entonces, fíjense, quienes se opusieron a esa gestión, a aprobarle a los directivos con la finalidad de extinguir la personalidad, son los que después están legitimados para ejercer una acción de responsabilidad sobre el grupo de directivos que esta masa de socios consideró que no debería eximirlos o aprobarle la gestión. Por tanto, después el propio ordenamiento civil nos va indicando cómo se hacen esas acciones en las leyes especiales que den cuenta fundamentalmente en estos modelos societarios que yo aludía de mayor complejidad. Para concluir, dejamos el punteo de estos aspectos relevantes, pero nos vamos a detener fundamentalmente en cuando habla de intransmisibilidad. ¿Qué significa? Este tipo de entidades jurídicas, las asociaciones civiles, la calidad del socio es muy importante, entonces no permite que esa condición sea transmisible de una persona a otra. Es imposible esto en términos de asociaciones civiles, que tal vez esta característica sea para entidades comerciales, fundamentalmente cuando analicemos las sociedades anónimas, vamos a ver cómo las acciones pueden cederse de una persona a otra. No es el caso de las asociaciones civiles. Después también nos queremos detener sobre el final cuando habla de normas supletorias. Fíjense, nosotros estamos analizando para este tipo de entidades lo que nos dispone el Código Civil y Comercial de la Nación. Pero el propio legislador dice, cuando estamos hablando de este tipo de entidades, podemos irnos a fijarnos en otro tipo de leyes. En este caso, la norma supletoria, es decir, la que puede suplir a estas, pueden aplicarse disposiciones entonces de lo que cuando estamos hablando de sociedades. Entonces lo que hace el legislador es una técnica jurídica llamada reenvío. Se para en una norma en particular, pero indica que hay otra norma o disposición del ordenamiento que pueden ser aplicados. Entonces, este concepto de la supletoriedad es importante que lo tengan presente porque puede aparecer y mucho a lo largo del curso.